posibilidad de que se pueda hacer una calificación o una calificación alternativa o subsidiaria, con toda la discusión al respecto, precisa expresamente que para posibilitar una tipificación alternativa tengo que presentar también hechos alternativos. En otras palabras, con este hecho 1, hecho 2 y hecho 3, califica robo, hurto. Con estos 3 hechos. 3 hechos. Pero con este otro hecho más, califica robo. Así que, así como propuestos los hechos, los califico como hurto. Pero con estos hechos de ser probados, con este hecho adicional, alternativo, califica robo. Así que no es una cuestión de ventaja que sea el Ministerio Público para decir, oiga, esto es cirrosis o esto es cáncer. No, no. No nos olvidemos que las calificaciones jurídicas se corresponden necesariamente con datos fácticos. No es una cuestión de albur, sino es una cuestión de precisión del diagnóstico que se realiza sobre la base de la información fáctica que presenta el Ministerio Público. La imputación de delito de usurpación, si el imputado actuó en defensa posesoria extrajudicial de su bien inmueble, pero ha sido denunciado y procesado por delito de usurpación, ¿se configuraría una causal de exculpación? No, no es de exculpación. La defensa, a ver, realizado el hecho punible, el despojo, ¿ya? Que el despojo. Esta persona fue inicialmente, poseía este bien y sin que medie mucho tiempo hace la defensa extrajudicial, pero así como lo ha hecho la defensa extrajudicial, calificaría los elementos del tipo penal de usurpación. Luego, como estoy alegando esta causa de justificación de la defensa extrajudicial de la posesión, yo tengo que probar, ¿cierto?, los presupuestos para la realización. Si logro probar, entonces no es que mi hecho no es típico, sí es típico, pero no es antijurídico. ¿Por qué? Porque concurre una causa de justificación. Las causas de justificación no se ubican solamente en el Código Penal, sino que las causas de justificación están en todo el ordenamiento jurídico. Y esta defensa extrajudicial de la posesión se encuentra regulado en el Código Civil. El objeto de prueba, obviamente, se va a desarrollar en función de él, solamente de eso, nada más. Los elementos de convicción son contradictorios. ¿Procedería la excepción de la improcedencia de acción? No, no. La improcedencia de acción tiene que ver con el problema de calificación jurídica. Los elementos de convicción es información, son datos. Prueba en sentido general, es la información. Así que la ausencia de elementos de convicción da lugar más bien a que se solicite el sobreseimiento, pero por insuficiencia de información. No es otra cosa. No hay causa probable de condena y es por esa razón que se solicita el sobreseimiento. Pero la excepción de improcedencia, nunca. La excepción de improcedencia tiene que ver con la calificación de este fáctico que estoy presentando. Es básicamente cuestionamiento a la tipicidad. La imputación necesaria, la imputación concreta, la imputación objetiva, ¿en qué se diferencian? Y si cada imputación se puede aplicar en la parte sustantiva y adjetiva del derecho penal. Al inicio había señalado que la imputación concreta, imputación necesaria, imputación del hecho punible, imputación mínima o mera imputación es la causa petendi. Es el fundamento de la pretensión penal. Por eso su naturaleza es procesal, claro está. Es causa petendi, es fundamento de la petición de pena. Pero la imputación objetiva, eso tiene que ver con el derecho sustantivo más bien. La imputación objetiva es un criterio para atribuir el resultado, ¿cierto?, a la acción de una persona. Entonces, ese es otro tema. Eso se ve en la dimensión sustantiva, derecho penal material. La imputación concreta es la expresión procesalizada de ese derecho penal, que de pronto pueda tener una suerte de imbricación para la calificación de la imputación, sí, puede darse, pero cuidado, imputación objetiva es una categoría completa, un concepto completamente distinto a todos aquellos que hemos visto, imputación concreta, imputación mínima, imputación suficiente, imputación del hecho punible. Arreglo extrajudicial de reparación económica puede evitar que se lleve a cabo todo el proceso penal. Por ejemplo, el caso McDonald's acaba de archivarse porque McDonald's pagó a padres como 1,5 millones de soles y desistieron del proceso penal. No, definitivamente no. Por eso señalaba al inicio que
mm, el principio que trasvasa y estructura el proceso penal no es el principio dispositivo. El objeto penal no está a disposición de las partes. Es el principio de necesidad o principio de legalidad causal. Así que puede haber un arreglo sobre el objeto civil y no hay ningún problema, pero el objeto penal sigue en curso. Leer el artículo 11 donde diferencia claramente el objeto civil del objeto penal. El objeto civil sí puede ser objeto de una transacción o como ha llegado el caso. Pero el objeto penal, si hay responsabilidad, si hay una infracción de un deber de cuidado de algún responsable al respecto, eso continúa. Eso continúa. Es distinto que de pronto, si es susceptible, y eso habría que ver, que se pueda acoger a un principio de oportunidad, ¿no? O en su caso a una terminación disparal. Pero el mero arreglo económico, no. Cuando la imputación, mejor dicho, cuando la imputación es imprecisa o deficiente por parte del Ministerio Público, ¿no es favorable para el imputado? Claro, a ver, acostumbrémonos a utilizar un término muy importante para no de pronto dispersar las razones centrales que permiten cuestionar la imputación concreta. Señalemos claramente. Cuando la imputación presenta defectos de estructura, y con ello me estoy refiriendo a aquellas causales que aparecen previstas en el artículo 344, numeral 2, estas son insubsanables. Son insubsanables. Así se devuelva 1000 veces al Ministerio Público, eso no se puede subsanar. Por tanto, esa imputación con defectos de estructura quedó ahí. Entiendo que la pregunta va por el lado, ¿qué pasa cuando la imputación es deficiente? Porque no obstante que los datos fácticos aparecen en el cuerpo de la acusación, sin embargo no están bien estructurados, pues están por todo lado. Eso puede ser subsanarse, ¿no? Así que seguramente el juez le dirá, pensando en el desarrollo del contradictorio del plenario, devuélvase al Ministerio Público para que haga su trabajo, ¿no? Entonces, más bien en este caso habría que pensar a quién conviene, ¿no? Los elementos están, sino que están dispersados. Y la idea es de que el plenario se desarrolle con un contradictorio metodológico ordenado, ¿no? Pero cuando los defectos son de estructura, y quiero entender si hablo de imputación deficiente o insuficiente, estoy con ello conceptuando que se trata de defectos de estructura, claro, no hay duda. Se debe pedir el sobreseimiento. Siempre el sobreseimiento, no devolución. En la etapa procesal, no, ¿es la etapa procesal en la que concluye la imputación progresiva del hecho punible por parte del Ministerio Público? El tema, esa característica de progresividad de la imputación está referida a los datos, a los cimientos, a la información. Esa información se va copiando como tal, pero no al problema de la imputación. Esta información que se va produciendo puede dar lugar a que se encuentren otros hechos constitutivos. Y por tanto, con ello, decir, esto que aparecía como robo en realidad es hurto. Por eso. Pero ¿qué es lo que está determinando la incorporación de otros hechos constitutivos u otra calificación jurídica? No cabe duda. Los datos. Los datos. Por eso se habla de la progresividad. Por eso se habla de la provisionalidad. Pero sobre la base de esos datos, que son los que van a determinar nuevos hechos constitutivos y con ello tal vez una nueva calificación jurídica. Por eso. Pero la hipótesis de imputación debe estar ahí. Debe ser el motor. Sin este motor no se avanza. ¿En qué parte de la acusación fiscal debe ir la regla de la lógica, ciencia o máxima de experiencia? ¿O es que en la acusación se dice que se imputa por indicios conforme al artículo 158 del CPP y la inferencia se debe de dar en el juicio, en alegatos? Es que hay una confusión acá. El razonamiento es propio de ustedes, de mi persona. El razonamiento, por inferencias, es la forma como nosotros nos movemos en el mundo. Que expresamente se haya previsto el problema del razonamiento probatorio sobre la base de máxima de experiencia, reglas de la lógica, conocimiento científico para efectos de la valoración probatoria, sí, pues. Pero eso no significa que para la construcción de la hipótesis de imputación al inicio, el señor fiscal no haya tenido que valerse del razonamiento. Ha razonado. Y para razonar ha utilizado, obviamente, reglas de la lógica, máxima experiencia y conocimiento para la construcción de esa hipótesis.
Es decir, la hipótesis no aparece porque sí, porque los hechos normalmente se cometen en la clandestinidad. El razonamiento probatorio, y esto lo dice hace tiempo ya Jordi Ferrer, no es exclusivo de esta etapa porque lo dice el código. El razonamiento probatorio está pues en todo plano. Ahora, el deber de la carga de la prueba lo tiene el Ministerio Público, con prueba directa o prueba indirecta. No nos olvidemos, prueba directa o prueba indirecta. Si es con prueba directa o es con prueba indirecta, acá viene el problema. ¿Cuál es la estructura de la prueba indiciaria? Esos elementos de juicio, el puente inferencial y la hipótesis que se dice que se tiene que estar probada. Ahora, para que se genere un verdadero contradictorio, es necesario que el Ministerio Público presente ese paquete concreto para efectos de un contradictorio, para presentar contraindicios, para cuestionar las máximas experiencias como estereotipos, ¿sí? Claro, claro. Ese es el deber ser. ¿Pero se presenta así? No. ¿Cuál es el pretexto? No. Esos temas de máxima experiencia o reglas de la lógica solamente para la valoración probatoria, ¿no? Es decir, la letra del código hace que se obvie lo real, lo que se realiza siempre a propósito de la actividad que realizamos nosotros como operadores penales. Si el fiscal no formaliza la acusación cuando es evidente esta actuación, ¿cuándo es evidente esta actuación? ¿En qué delito estaría incurriendo? Porque el fiscal tiene el poder de la acusación. Claro, eso es cierto, pero tiene que ser tan evidente ese tema de que el fiscal no ejerza la acusación. Vean ustedes que si es tan evidente, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez de investigación preparatoria cuando si hay evidencia delictiva y si no, y resulta que pues, el fiscal no quiere acusar por cualquier situación? Muy simple. Va a configurarse esa figura del forzamiento de acusación y lo eleva al fiscal superior y el juez superior confirmará o ratificará, ¿no? O la decisión de del fiscal provincial. O sea, hay esos medios, ¿no? Entonces, pero si de pronto el propio juez de investigación preparatoria ampara el sobreseimiento, es porque pues, una cosa es la estimación que puede tener la parte y otra cosa es la estimación que realiza el propio juez. En los delitos contra la administración pública, en los delitos contra la administración de justicia, encontramos justamente ese tema de manera también clara, ¿no? Un ratito, lo vamos a buscar rápidamente. ...424, estimado doctor. Si es evidente, si es notorio, no puede ser, ¿no? Omisión de ejercicio de la acción penal, 424. El fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 y mayor de 4 años. La imputación concreta, ¿puede el juez hacer reformular al fiscal? ¿Y qué puede hacer el actor civil? El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Así que si la imputación concreta es defectuosa estructuralmente, lo único que corresponde es el sobreseguimiento. Ahora es distinto cómo en el control de acusación eventualmente el Ministerio Público diga cáncer al pulmón, pero de todos los datos aparece que se trata más bien de una fibrosis. Es otro problema, es un problema de calificación jurídica. Lo cierto es que hay contenido penal. Bueno, el Ministerio Público, el juez le dirá, pues, te devuelvo para que haga la calificación jurídica, pero con ello no está reformulando lo fundamental que es el fáctico. El fáctico tiene contenido penal. El control sustancial en el que tanto empeño hemos puesto está referido solamente a aquellos previstos en el artículo 344.2. Doctor, si no concurran los elementos de verticalidad, vulnerabilidad y simplicidad, ¿no configura el delito de violencia familiar según el artículo 122b? Si yo me encuentro con mi hermano que vive en Loreto y nos peleamos, nos discutimos por una herencia y me causa lesiones de 2 por 2 y yo le causo lesiones de 2 por 2, eso va a ser faltas definitivamente, pero nunca va a ser lesiones en esa calificación de violencia familiar, ¿no?
Esto es claro, porque si hablamos de violencia familiar, tenemos que hablar de ese contexto de violencia sorda, vertical, esa que sí es criminal, ¿no? Aprovechar de ese estado de vulnerabilidad, someter a la mujer por estereotipos, someter al vulnerable por estereotipos, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que se ha difundido con mucha simpleza, mucha rapidez, esas calificaciones artesanales donde se hacen suposiciones. Esas no son hipótesis. Y han condenado a personas con suposiciones, para que vean lo peligroso que es trabajar con suposiciones, con artesanos del derecho, cuando no tienen una conceptuación clara de lo que es la teoría del delito y menos la teoría del tipo. ¿Procedería acusar por homicidio simple si la formalización de la investigación fue por homicidio calificado? Claro, esas son solamente calificaciones. Resulta que está de los fácticos permanecen como tal. Y resulta que al finalizar, pues el fiscal se percata que la calificación corresponde. Son calificaciones, cáncer, cáncer, cáncer. No, era fibrosis, pero no ha variado las características. No nos olvidemos que lo fundamental son los datos. Es igual que un diagnóstico. Cualquier cosa que de pronto nos permita tener una perspectiva más objetiva es comparar nuestra actividad con la que realizan los médicos. Los médicos con determinados datos dicen, ah, esto es una neumonía, esto es una pulmonía, esto es una fibrosis pulmonar, pero tienen que tener esas características. De pronto hay una calificación errada y con otros elementos se le da una calificación tal vez de una enfermedad más grave. Pero el tema es, los hechos son los que determinan la calificación jurídica. Los hechos. La incorporación de más datos puede dar lugar a que de pronto aparezca lo que aparecía como una mera gripe, resulta que de pronto era el coronavirus, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la excepción de improcedencia de acción con la causal de atipicidad de sobreseimiento? La excepción de improcedencia es básicamente por cuestión de etapa procesal. La excepción de improcedencia de acción lo puedo proponer desde el inicio, y obviamente desde el inicio, con la formalización de la investigación preparatoria, pues en un supuesto de atipicidad absoluta, ¿no? Pero cuando ya estamos en la etapa intermedia y el juez de pronto le plantea una excepción de improcedencia de acción, la defensa del imputado, y cuando de pronto estoy realizando, antes de, pues, de debatir independientemente de la excepción de improcedencia de acción, con el control sustancial que estoy realizando, lo residúo en el mismo lugar, en el mismo momento. Bien, señores, vamos a discutir imputación concreta. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la calificación, señor? Ah, usted dice que es usurpación, ¿no? Ya, listo. Y en ese momento, y la defensa respecto de esto ha planteado una excepción de improcedencia de acción. El objeto viene a ser el mismo, solamente que el mecanismo defensivo de la que está planteando la defensa lo está planteando. ¿Y qué pasa si no lo plantea la defensa? Muy simple, yo lo declaro de oficio, que el sobreseimiento por realizar el control sustancial, no hay ningún problema, ¿no? Cosa que no puede hacer como juez de investigación preparatoria, se entiende cuando estamos en la etapa de investigación, ¿no? Porque yo no tengo potestad para un sobreseimiento en ese plano, realizando un control de la calificación jurídica. ¿Quién tiene esa posibilidad? La defensa, obviamente planteando siempre la excepción de improcedencia de acción. Pero tiene el mismo contenido, por si acaso, ¿eh? Tiene del mismo contenido. Doctor, ¿podría ampliar sobre unilateral inductiva? A ver, decimos que esta es la radiografía. Y nosotros vemos, lo que vemos en la radiografía, esa placa radiográfica, son solamente manchas oscuras, grises y blancas. ¿Qué podemos nosotros inferir de ello? Nada. Cuando de pronto pasa el movimiento sísmico, hay un movimiento sísmico, ¿qué podemos inferir de ello nosotros? Así que hubo un movimiento sísmico y nada más. Estamos razonando desde lo que estamos encontrando, nada más. Entonces, el razonamiento inductivo está vinculado a lo fenoménico. De ello inferimos, de ello suponemos, pero nuestra suposición no agota, ¿cierto?, la perfilación de la hipótesis, porque quien va a formular hipótesis, como hemos indicado, es quien tiene conocimiento. Desde el marco teórico, marco normativo de esta persona con todo el conocimiento es el que sí lectura adecuadamente estos elementos, inductivamente. Pero cuando de pronto solamente tenemos esto, vamos a llegar a suposiciones. ¿Qué presenta su bebé? Presenta diarrea. ¿Qué más presenta su bebé? Está con los ojos amarillos. Listo. Ah, entonces tiene mal de ojo. Supongo. Inductivamente llegó a una suposición. Estoy llegando a por eso es unilateral. ¿Qué se requiere para
que esta suposición se convierte en hipótesis, que sea un experto, el que sobre la base de estos elementos, diarrea, ojos amarillos, diga, ah, señor, el menor presenta tal enfermedad, ¿no? Fiebre tifoidea, no sé. Entonces, esa es la hipótesis que se plantea. Por eso, esta perspectiva unilateral, para los empíricos, para los que trabajan solamente con razonamiento inductivo, y usted lo ve a cada momento, las enfermeras que de tanto practicar inductivamente sobre esos datos, ah, no, posiblemente tiene esto, o tiene esto, se adelantan. Viene el médico, no, no es eso lo que dice es la enfermera no tiene la experticia, este señor tiene neumonía tal. Entonces, por eso decimos que es unilateral, inductiva, puro empirismo, unilateral, desde ese lado, mirando nada más por la continuidad. Pero este señor médico no solamente es inductivo, sino también deductivo, porque tiene todo ese conocimiento que le permite armar hipótesis, y no simplemente la mera práctica que lleva a muchas personas a considerarse expertos en el tema, no. La experticia no es mera práctica, la experticia supone toda una base cognitiva que le permita. Bien, doctor, y yo voy a terminar porque hoy estoy con la garganta un poco adolorida, porque desde las 6:30 hasta casi a las 9:30 hemos sin descanso, entiéndame. Bien. Listo, doctor. En la audiencia, el fiscal imputa homicidio calificado, pero los elementos no alcanzan para hacer un homicidio calificado. ¿El juez puede variar la imputación a homicidio simple o tiene que sobreseer el proceso? No, cuidado con ello. Hay un hecho imputado, y cuando el Ministerio Público hace una calificación jurídica, lo que tiene que hacer, con esto termino por favor, lo que tiene que hacer el juez es pedirle los hechos. Y si no le pide los hechos, entonces califica correctamente, señor. Usted ha calificado como homicidio calificado, y el homicidio calificado exige la gran crueldad. Deme esos hechos. No me dé esos hechos, listo, no me dé esos hechos, entonces califique correctamente. Pero el juez no puede sustituir en la calificación jurídica ni en la incorporación de hechos al Ministerio Público, ¿no? Es una cuestión de debate que se tiene que realizar en esa etapa intermedia. Bien, señores. Listo, doctor, esa es la última pregunta. Es la última pregunta ya de un alumno de un grupo privado de Facebook. ¿Se puede imputar asociación ilícita en forma alternativa delito de banda delictivo? Va a depender. No nos olvidemos lo que señalaba a propósito del hurto y el robo. Con estos tres elementos califica banda. Con este otro elemento, con estos 5 elementos, 1, 2, 3, califica organización criminal, elemento estructural, personal, teleológico, temporal. Listo. Pero si falta uno de estos elementos, califica banda. O sea, los problemas de las calificaciones jurídicas, por favor, no son cuestiones antojadizas. No puedo decir, con estos 5 elementos es banda o organización criminal. No. Son los fácticos los que van a determinar si son organización criminal o si son banda. Así que, si voy a calificar organización criminal o banda, va a depender de la cantidad de elementos que exige organización criminal, y como si falta uno de ellos sería banda. Así es. Siempre veamos esto con ojos de experto, los datos fácticos. No veamos esto con una perspectiva de que de pronto al Ministerio Público como titular de la acción penal se le ocurre estos actos calificar como banda y organización criminal. No, no es así. No es así. No puede hacer el Ministerio Público sobre estos actos decir, señor, esto califica robo y califica hurto. No, no. Esto califica así con estos hechos hurto. Con este otro hecho califica robo. Por eso les digo, es importante que vean el tema de la calificación jurídica siempre como un diagnóstico clínico. ¿Qué datos tengo? Estos. Ahora califique esos datos. De eso se trata. Ya, señores. Les agradezco bastante, de veras que ha sido toda una maratón. Es que el tema da para más, pero como ya les había señalado, en realidad el tiempo es bastante corto como para tocar muchos temas, pero hemos tratado de hacer una síntesis, no obstante los problemas iniciales que tuvimos con las diapositivas en el primer momento. Buenas noches.